All right. Well, welcome everyone to our first Tuesday Times Roundtable of the Spring 2026 series. Today's session, it is titled Instantáneas a Dos Voces, Stories in Counterpoint. And we are honored to have with us a distinguished panel from FIU Modern Languages Department, Miami-Dade College, and the North American Academy of the Spanish Language. The Tuesday Times Roundtable, it is the Office of Global Learning Initiatives flagship discussion series that brings together multiple perspectives on global issues and trends. All TTR sessions are recorded, and you may access them later in our YouTube channel by visiting go.fiu.edu/TTR. We would like to ask everyone to take a moment to sign in. You can do it by scanning the QR code that you see in the screen or the link in the chat that our team is going to be sharing. This is what we're going to be using for today's attendance recording, whether you're here for Global Learning Medallion points, Honors College engagement points, or extra credit from your professor, or you're just here to learn more about TTR. We're just happy that you're here. Brief introduction. My name is Janeri Mendoza Farjan. I am the Senior Program Coordinator for the Office of Global Learning Initiatives. And then I want to also give a special thank you to my team that is here with us today. Assistant Vice President of Global Learning Initiatives, Dr. Hilary Lander. Also, Michelle Saldivar, Assistant Director. Connie Penchak, Assistant Director. Our Graduate Assistant, Roji. And Agustina Garibotti, also our student intern. The team is going to be monitoring the chat and also the Q&A box. So if you have questions throughout the session, feel free to share them in there. And we're going to make sure that they are brought to our presenters. If you would like to learn more about the Office of Global Learning Initiatives programs, you may visit goglobal.fiu.edu/students. And this includes the Global Learning Medallion Program, the Peace Corps Prep, and also scholarships and fellowships that we have for all students. Also, a brief reminder that our Transformation Contest is a wonderful initiative available for undergraduate students, and the application deadline is January 31st. We invite you to apply, and you may visit our website at go.fiu.edu/GL context. As you may know, the TTR sessions are always connected to a news article to extend the conversation. And today's week session is going to be linked to a 2024 event at Centro Cultural Español, where you can find also the author's biographies and the recording for the book discussion as well. You may access it at go.fiu.edu/TTR0127. As usual, we connect also the session's topic to an SDG. It is connected to SDG number 4, Quality of Education, which focuses on ensuring inclusive and equitable quality of education. The session is going to be in a bilingual format, Spanish and English, and then you may learn more about this SDG by visiting the link. All right, now it is my great pleasure to introduce today's TTR presenter, Dr. Mary Garibetti. She is a teacher professor of Spanish Studies and coordinator of the lower division of Spanish programs here at FIU. She brings extensive experience in Spanish pedagogy, faculty mentoring, examination and administration of Diploma de Español como Lengua Extranjera, and study abroad programming in Salamanca, Spain. Welcome, Dr. Garibetti. I'll turn it over to you. Thank you for joining us for this virtual presentation today. We gathered to discuss Instantáneas a Dos Voces, a photo book written in 2 voices by the scholars Dr. Gerardo Piña Rosales and Dr. Daniel Fernandez. Instantáneas a Dos Voces was conceived as a creative and intellectual dialogue between 2 authors. It is a collaborative work that combines photography and written reflection, built through an exchange of perspectives, experiences, and thoughts. The book presents a series of instantáneas that function as fragments or capture moments, both visual and textual. Each photograph and each text
Engage in dialogue with one another, offering a reading that is at once personal and critical, individual and collective. Rather than a linear narrative, it is a conversation sustained over time in which both voices complement and challenge each other. In this sense, it questions the traditional view of authorship and proposes a collective process grounded in listening, exchange, and intellectual complicity. The result is a photo book that invites readers to participate actively by interpreting and connecting the different perspectives that emerge from this two-voiced dialogue. This presentation brings together three members of the North American Academy of the Spanish Language, ANGLE. We are very pleased to have Dr. Mayra Medina, professor in the Department of World Languages at Miami-Dade College, and corresponding member of the Academy, who will moderate today's conversation. And we are also very honored to welcome the authors, Dr. Gerardo Piña Rosales, Honorary Director of the Academy and corresponding member of the Royal Spanish Academy, La RAE, and Dr. Daniel Fernandez, numerary member of the North American Academy. Both authors will reflect on the themes and the working process behind the photo book. We want also to invite the audience to submit their questions in the chat throughout the event. The questions will be answered at the end during the Q&A session. We are now very delighted to have this distinguished panel with us today. With that, I would like to invite my dear friend and my dear colleague, Dr. Mayra Medina, to begin. Well, good afternoon, and thank you. We are very, very thankful for the support granted by FIU, the Department of Global Learning Initiatives, and especially Dr. Marie Giribite, my colleague, for this invitation. For me, it is of great satisfaction to have here with us Dr. Gerardo Piña Rosales and Dr. Daniel Fernandez to engage in this conversation about Instantáneas a dos voces, the photo book that is of their co-authorship. Bienvenidos, Gerardo y Daniel. Es un placer estar aquí con ustedes conversando sobre este concepto artístico y literario de su fotolibro. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues bien, vayamos a las preguntas. Si ambos son especialistas en la literatura, ¿de dónde sale esta afección hacia la fotografía? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos, ¿no? Sobre todo a Mari Giribete, ¿no? Y por supuesto a mi querida amiga Mayra Medina, ¿no? Y por supuesto también a Johnny Mendoza Farjún, yo digo Farjún, ¿no? Por esta invitación que me parece realmente muy loable en su sentido, para que se conozca más un poco, ¿no? El trabajo que hemos hecho mi querido amigo Daniel Fernández y yo. Y digo amigo y repito la palabra amigo porque yo creo que este libro no se hubiera podido escribir, no hubiéramos podido hacerlo sin una amistad entrañable de muchos años, de muchos años. Es decir, tenemos una gran afinidad, no solamente con respecto a la literatura, sino también con respecto a la fotografía. En mi caso, tengo que ser muy breve, claro. En mi caso, comencé a hacer fotografías pues, por los años 60 aproximadamente en Tánger, en Marruecos, donde yo me crié. Había nacido en España, pero mi familia emigró a Marruecos en el año 56, ¿no? Entonces ya desde muy joven me interesaba mucho, ¿no? La fotografía. Es decir, yo veía aquel mundo, a mis amigos, mi familia, la ciudad de Tánger, Marruecos en general, siempre casi a través de un visor, ¿no? De una mirilla, de una cámara fotográfica. La primera cámara fue una extraordinaria máquina, ¿no? Que fue regalo de mi padre. Y a partir de ahí seguí haciendo fotografías
pero no muy en serio, digamos, ¿no? Así un poco a lo que saliera, ¿verdad? En aquella época, imagínense, ¿no? Eran negativos, todavía tengo negativos, ¿no? Pues muchos jóvenes no saben ni lo que son, ¿no? Negativos en blanco y negro, porque siempre me ha interesado mucho blanco y negro, aunque ustedes verán que todas las fotografías que aparecen en el libro son en blanco y negro. Y ya después, al llegar a Nueva York en el año 73, poco después, ¿no? En el 74, 75, comencé, ¿no? Con una nueva cámara, etcétera, ¿no? A hacer fotografías del mundo que me rodeaba. Un mundo que para mí era muy extraño, muy difícil, por decirlo así, de comprender, porque venía de un mundo muy distinto, ¿verdad? El mundo de Tánger, que era una ciudad cosmopolita, ¿no? En ese sentido, pequeña, etcétera, y después la ciudad de Granada, en el sur de España, donde yo fui a estudiar literatura. Así que ese es el comienzo, y después ya he seguido durante muchos años, haciendo fotografías que al fin y al cabo para mí son una especie de diario, ¿no? De diario visual de lo que veo y de lo que siento. La fotografía no está en la cámara, está, como ya sabemos, ¿no? En el ojo y en el corazón del artista. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún comentario de parte de Daniel? No? So I Sí. would, yeah, okay, go ahead. Bien. Mi Ahora sí, siguiente... perdón. Oh, ok. Mi agradecimiento para las organizadoras, antes que nada, ¿verdad? Para la profesora Giribatei, para la profesora, perdón, Medina, y también para Joner y su equipo, que han hecho posible esta actividad, ¿no? Bueno, mi actividad, digo, mi acercamiento a la fotografía nace de mi amistad con Gerardo, ¿no? Yo antes tomaba fotografías y sabía de cámaras, ¿no? Porque uno de mis primeros trabajos era vender cámaras en una tienda, ¿verdad? Entonces yo conocía el aspecto técnico, me leía los manuales, pero no tomaba fotografías, ¿verdad? Hasta que empecé a hacerlo con Gerardo, ¿no? Mi amistad con él de 20 años, ¿no? Y él fue quien me contagió, ¿verdad? Este virus de la fotografía. Por fortuna no hay vacuna en contra del virus, ¿no? Entonces sigue, ¿verdad? Ahí, y es algo que compartimos como amigos, ¿no? Salimos y fotografiamos y nos reímos y después compartimos fotografías y es parte también de nuestra amistad, ¿no? Este es un libro que nace de nuestra amistad, yo creo, ¿no? Como lo dice Gerardo. So I would resume in English some of the ideas. In my case, I became interested in photography during my adolescence in Morocco. Beginning the 70s, already in New York, my fascination for photography in terms of its technique and aesthetic aspects just grew. I became acquainted with the practice and aesthetic possibilities of photography through my friendship with Gerardo. I learned to love photography with and through him. Bien, entonces no es nada nuevo, ya que lleva más de 2 décadas. Bien, mi siguiente pregunta es, ¿el fotolibro está organizado de tal manera que ustedes se turnan en la toma de fotografías y la redacción de los textos? ¿Cómo surge la idea de hacer este fotolibro y organizarlo de esta manera? Bueno, la fotolibros en general, ¿no? No es nada nuevo, no es nada nuevo, es algo que, en fin, ya sabemos que hace años no se vienen publicando todo tipo de libros o de fotolibros, ¿no? Lo que interesante aquí me parece a mí, ¿no? Y es que en la mayoría de los casos, ¿no? Estos libros de fotografía y textos, ¿no? Normalmente es un fotógrafo, ¿m? Por un lado, y por otro lado un escritor. O sea, son dos personas realmente, pero cada uno hace algo distinto en el libro. En este caso, nuestro caso, es diferente porque los dos somos escritores y los dos somos fotógrafos. Yo creo que ahí está, ¿verdad? Quizás un poco la gracia, por decirlo así, ¿no? Del libro. Y la idea cuando lo estructuramos era pues que hubiera una variedad, es decir, podríamos haber hecho primero
todas las fotografías que yo hice con los comentarios de Daniel, y después la fotografía que hizo Daniel con mis comentarios, etcétera. Pero lo que hicimos fue ir alternando, ¿verdad? Textos y fotografías para hacerlo más dinámico, para hacerlo más interesante. Esa era la idea. Y en realidad lo hicimos en poco tiempo, relativamente poco tiempo, ¿no? Una vez que teníamos tantas fotografías, ¿no? De estos safaris fotográficos que hacemos por Nueva York y por los pueblos, ¿no? Sobre todo del Valle del Hudson, donde yo vivo realmente. Daniel vive en New Jersey, pero siempre venía, ¿no? Y nos marchábamos, a veces nos pasamos 1 o 2 días, ¿no? En esos pueblos como Kingston, por ejemplo, o el mismo Hudson, etcétera, etcétera. Así que ese es un poco el cómo se gestó realmente este libro, que es para mí lo más importante, claro está, bueno, ahí está el libro, ¿de acuerdo? Ahí queda, ¿no? Pero también esos recuerdos, ¿no? De en qué momento hicimos la fotografía, ¿verdad? Y creo que eso es realmente interesante, ¿no? Porque le añade, ¿no? Una dimensión, digamos, emotiva, emocional, si quieren, ¿no? A la fotografía y, por supuesto, al texto. Lo hicimos de una forma muy, yo creo que realmente muy rápida, ¿no? Era mandar una fotografía, al día siguiente el texto. Y así hasta que lo hicimos, yo creo que fue 1 mes o 1 mes y pico, una cosa así, no fue más. Pero claro, detrás teníamos todo, ¿no? Todo ese bagaje, digamos, cultural. Además, tanto en literatura como en la fotografía, nos interesan los mismos autores, muchos de ellos, ¿verdad? Así que hay una gran afinidad. Y yo creo que eso le da un poco, es un hilo conductor, digamos, ¿no? A lo largo de todo el libro. Daniel. Sí, bueno, pues yo creo que coincido completamente con Gerardo. Yo creo que compartimos, ¿verdad? Una visión y una serie de expectativas, ¿verdad? Estéticas o sea, muy parecidas. Y desde el principio yo creo que nos propusimos elaborar una obra, ¿no? Un libro que fuera distinto, ¿no? Que permitiera, que desafiara las expectativas tanto de nosotros como de los lectores y que permitiera un abordaje distinto o varios abordajes distintos, ¿verdad? Que no fuera un libro normal, ¿verdad? Porque tampoco nosotros somos tan normales que digamos, ¿verdad? Y nos gustan ese tipo de libro raro, ¿verdad? Y queríamos hacer esto, algo diferente, eh, basado en nuestra experiencia, ¿verdad? Como escritores, como lectores y como fotógrafos también. In English, the novelty of our book is that Daniel and I are both writers and photographers. In most of these books, there is a photographer and a writer, not both at the same time. We share a very similar aesthetic outlook and set of artistic preferences and expectations. We knew from the start that we wanted to create a book that was different, that engaged the reader in unexpected ways. Muy bien. Bueno, en definitiva, fue un proyecto muy innovador. ¿Por qué utilizan una técnica monocromática? Bueno, el hecho de que el libro esté en blanco y negro, ¿no? Esa técnica monocromática, me parece que tiene que ver mucho con la temática misma del libro, ¿no? Es decir, estas fotografías, por poner algún tipo de etiqueta, ¿no? Pertenecen, digamos, al mundo de la fotografía callejera, fotografía callejera. Pero dentro de la fotografía callejera, y por supuesto no somos los únicos, esto tiene toda una tradición, ¿verdad? Desde Lisette Model, por ejemplo, ¿no? Que hizo esa fotografía. Lo que nos interesaba más, a veces, no siempre, pero a veces es mostrar un poco, ¿no? Estas personas, estos parias, ¿no? Estas personas que no tienen voz ni tienen voto, ¿no? Gente marginada. Siempre nos ha interesado mucho eso, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? Todo respeto, creo que como, digamos, cuando hablan estos personajes, lo que nos cuentan son historias bastante trágicas, por decirlo así, ¿no? De su propia vida, ¿no? Y entonces, claro, me parece que el blanco y negro
le confiere, ¿no? A la fotografía, ¿no? Un sentido dramático, un sentido, ¿verdad? Que me parece que es lo más indicado. No estoy en contra del color, ni muchísimo menos, ¿no? Se podría haber hecho en color también, ¿por qué no, no? Pero en este caso nos pareció que era mejor, sobre todo porque lo que abunda más en todo el libro son, ya digo, son personajes, ¿no? Trágicos, por decirlo así, aunque haya humor también, pero ese humor es un humor, digamos, cervantino, por nuestra parte, un humor, ¿verdad? Que no es ni mucho menos irónico, ¿verdad? Es decir, sentimos en el fondo una gran compasión por esta gente y lo que queremos es que otras personas vean, ¿no? Y lean, ¿no? Sobre estas criaturas del mundo. Muy bien. Sí, por mi Daniel. parte de acuerdo con Gerardo completamente, ¿no? Y por qué blanco y negro también, por todo lo que ha dicho Gerardo, pero también porque el blanco y negro como que reduce, ¿no? Destila las cosas a su esencia, ¿no? Las deja en lo más básico, sin distracciones del color. El color puede ser maravilloso, pero también distrae, ¿verdad? Y queríamos otra cosa más austera, ¿no? Casi de realismo social, por decirlo de alguna manera. Y además porque muchos de los fotógrafos que admiramos los dos fueron grandes escritores en blanco y negro, ¿no? Y queremos seguir un poco sus pasos. Estoy hablando de los grandes, ¿no? Cartier-Bresson, de Robert Frank y de tantos otros, ¿no? Maestros del blanco y negro, que en realidad no es blanco y negro, es toda una gama de grises, ¿verdad? Trabajar en esa gama de grises es lo que es. Well, it says more or less, the subject matter required, in addition to being the type of photography we like, street photography that brings us close to people, those marginalized people with their dramatic stories. The thematic thrust of our way demanded the use of white and black photography. Many of the street photographers we both admired were masters of black and white, because there is a purity, a sense of documentary verisimilitude. That is a hallmark of black and white photography. Bueno, en realidad ya han contestado mi siguiente pregunta, que tenía o tiene que ver con los modelos que ustedes utilizan, si se les puede llamar así, que son personas que parecen estar en su propio mundo o socialmente marginadas. ¿Las fotos entonces se hacen con permiso de los modelos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, con permiso, no, con permiso no, con permiso no, es decir, cuando hablábamos con ellos le decíamos, ¿no? Que íbamos a reproducir una fotografía en un libro y tal. Realmente no hubo nunca ningún tipo de problema. Lo que sí, claro, nos presentaba, yo creo que, no sé si es en sí, creo que es en una de estas imágenes, ¿no? De una persona marginada, probablemente alcohólica o drogadicta, no lo sé, pero claro, el fotógrafo se preocupa siempre, ¿no? De decir, ¿tengo yo derecho realmente, ¿no? A hacer una fotografía y publicarla después? Pues claro, yo hago una fotografía para mí, ¿no? Eso no es ningún problema, pero publicarla en un libro, eso sí puede ser un poco más delicado, ¿no? Pero digo, hasta ahora no ha habido ningún problema, ¿no? Espero que no lo haya en el futuro, claro está, ¿no? Uno nunca sabe. Claro, bien. Daniel, Sí, bueno, ¿algún comentario sobre esto? siempre hay un problema ético, nunca sabe uno si está uno haciendo algo bien o mal, ¿no? Lo único es que lo que me interesa a mí, también a Gerardo, es buscar la verdad, ¿no? No la verdad con mayúsculas, sino tu propia verdad, ¿verdad? Claro. Y yo creo que cuando a alguien le pides una foto, a veces pedimos perdón, ¿no? Más que permiso, Sí. ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando le pides a alguien que tome una foto, ya sonríe, falsea la imagen, ¿verdad? Te presenta lo que te quieren presentar, no lo que es la verdad. Y yo creo que queremos buscar esos momentos, ¿no? Buscar un momento
que exprese cierta verdad, ¿verdad? Que se pierde, yo creo que cuando posa la gente. ¿Verdad? Lo que tenemos ahora es la realidad del selfie, ¿no? Donde todo el mundo tiene la misma cara y es una cara falsa que no es la verdad, ¿no? La fotografía ahora lo que hace es mentir y en nuestro caso pues buscamos esa verdad de nosotros y yo creo que se consigue a través de esta técnica que no es nueva, ¿verdad? Que siempre se ha practicado, que en inglés se llama candid, ¿no? Que es tomar fotos y que te noten, ¿no? Y todos los grandes fotógrafos lo han hecho. Hay una tradición desde el principio, ¿no? Que hace eso, ¿no? Claro, que siempre está el problema ese, ¿no? Especialmente ahora que la gente pone cosas en las redes sociales y luego la gente comenta y dice todo tipo de barbaridades, ¿verdad? Y eso no es bueno, ¿no? No sé, yo no creo nada de eso, ¿no? Creo que hay una intención artística y también nuestra intención, yo creo, es dignificar a las personas, no burlarnos de ellas. Yo creo que eso es importante decirlo. Claro, muy bien. We try to capture details in their glance without masks, more natural. We take pictures without being noticed, candid. We also believe in the power of photography that can will to humanize and dignify humans. You know, we are attracted to the socially marginalized because those are the people that society doesn't see. Bien, mi sexta pregunta es, al agregar la parte literaria, ¿cuál es la relación que se puede establecer entre la fotografía, el texto y el lector? Bueno, es un caso muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Pero, es decir, ante una fotografía, yo, pues, digamos, como fotógrafo y como escritor, pues podría haber sido el narrador, simplemente no narrar. Pero claro, eso es, digamos, no acudir solamente a lo descriptivo. Entonces, para darle vida a esos personajes, ¿no? Darles vida. No significa que ellos nos contaron exactamente así, pero lo que hacemos nosotros es darle, ¿no?, una voz a cada personaje. Y cada personaje tiene que hablar, ¿verdad?, como lo que queremos, ¿verdad?, o como lo que pensábamos que eran. Es decir, no pueden falsear la realidad. Y no significa que hablen mal o hablen bien, no, por supuesto, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que suene, ¿verdad?, una voz auténtica de cada personaje. Y eso, claro, nos llevaba a una dificultad grande, es decir, porque cada uno de nosotros tiene un registro personal, lingüístico, ¿no? Pero estas personas tienen otros registros, ¿no? Es decir, que no es lo mismo una persona que no sé, que venga de México o que venga ¿qué digo yo?, ¿no?, de Puerto Rico, de Guatemala o lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso, en algún caso, particularmente yo mismo, ¿no?, tuve que acudir, ¿no?, a algunos amigos, por lo menos para que me dijera si aquel texto, ¿no?, sonaba, ¿verdad?, real, sonaba verídico o era falseado. Eso costó muchísimo trabajo, pero yo creo que salió, ¿no? Es decir, si alguien usa Spanglish, pues se utiliza el Spanglish y no pasa nada, ¿no? Es decir, no se puede falsear, ¿no? Una de estas personas no van a hablar como lo que no son. Y eso era realmente lo más importante. Muy bien. ¿Daniel? Sí, digo, el tema que mencionas es enorme, ¿no? Yo creo que sería imposible hacerle justicia aquí. Solo por mi parte, ¿no? Y creo que Gerardo igual, nosotros lo que hicimos es unir nuestras dos grandes pasiones, que es la fotografía y la literatura, de cierta manera que tuviera sentido para nosotros, ¿verdad? Y que fuera también diferente, ¿verdad? No sé si habremos logrado ese maridaje feliz, ¿verdad? Ese matrimonio feliz entre Definitivamente imagen, sí, que es muy lo difícil, ¿no? lograron. Pero por lo menos yo creo que es una aventura dinámica, ¿verdad? Divertida y que nos trajo muchas alegrías a los dos y esperemos que esto se transmita también al lector y también a la gente que lo ve, ¿no? Al espectador, que es un libro para leerse, pero también para verse, Sí, ¿verdad? definitivamente, sí. Um,
Yeah, well, we gave voice to the characters to sound more authentic, because each of us has our own linguistic register, but they have their own. So we have to be careful with that. And I consulted with friends of different countries to make sure that I was writing with the appropriate register. And Daniel says pretty much, I can only say that Gerardo and I set out to combine and marry both of our shared passions, photography and literature. To us as the creators, it was a wonderful experiment that brought us much joy, and we would like to pass on some of this joy and sense of wonder. Claro que sí. Bien, el mensaje en el texto a veces tiende a ser jocoso y en otras instancias no. ¿Qué los lleva a buscar este balance, si así se puede describir? Bueno, no sé si se trata de balance o no, ¿no? Pero dependía de cada fotografía, es decir, ¿no? Y también un poco de las circunstancias que rodearon, ¿no? Al momento de hacer esa fotografía. Es decir, que si por lo que fuera, ¿no? Conocíamos a un, no sé, a un muchacho, muchacha, o lo que fuera, ¿no? Hablábamos con él, con ella y todo esto. Entonces, lo que buscamos sobre todo es que hubiera un, como tú dices, un balance, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Y claro, en algunos casos, ¿qué digo yo, no? Lo que nos contaban eran cosas realmente terribles, terribles, ¿no? Pero tanto Daniel como yo creo que tenemos un sentido del humor muy acendrado, ¿no? Entonces, incluso en lo que oíamos, ¿no? Y que llevamos después al texto, ¿no? Siempre encontramos, ¿verdad? Algo, una chispa, digamos, una chispa de humor, que es lo que queríamos también transmitir al lector. O sea, por un lado, ¿no? La imagen, eh, mejor o peor, eso ya depende, ¿no? De cada uno, claro está, de cómo lo ve, ¿no? Pero después el texto que contuviese también no solamente, ¿no? Palabras trágicas, palabras tal, sino que hubiera también un poco de humor. No lo buscamos, en el fondo estas cosas no se buscan, en verdad, eso es parte un poco del instinto, ¿verdad? El artista no, lo que busca sobre todo es seguir un poco, ¿no? Su instinto. Y entonces, claro, no se puede planear todo. Una vez que se ha hecho la fotografía, bueno, de acuerdo. ¿Qué puedo decir yo de esta fotografía? Pero no es lo que yo pueda decir, es lo que la persona fotografiada me puede decir a mí, ¿verdad? Y por supuesto no va a ser todo trágico, sino que también va a haber, como tú dices muy bien, Mayra, ¿verdad? Un tono jocoso. Porque Daniel y yo somos así, sencillamente. O sea, hay un reflejo, ¿no? De lo que nos interesa, ¿no? Y Sí, por supuesto, una vida sin humor, pues es una vida realmente, verdaderamente trágica. muy bien. ¿Daniel? Yo puedo añadir poco a lo que ha dicho Gerardo, la Ok. verdad, ¿no? Yo creo que lo Sí, ha dicho todo, pero en realidad sí. Por una parte, nos tomamos la fotografía muy en serio, yo y él, ¿no? Con la máxima seriedad, ¿no? Pasamos horas y horas y horas y sí, leyendo y practicando y viendo fotos, editando, pero por otra parte también nos reímos mucho, ¿verdad? Y buscamos el humor en todos los rincones posibles y en todas las situaciones, hasta las más tristes, porque es la única manera de mirar las cosas a veces, ¿verdad? Ujú. Y de vivir. Yo creo que tanto y él como yo somos hijos, como todos los hispanos, de Cervantes, ¿verdad? Y tenemos que sí, vivir en lo tragicómico, ¿verdad? Que es la básicamente. única manera de vivir el mundo, yo creo, ¿no? Si no, es muy triste, ¿no? Nos moriríamos de depresión, yo creo. Sí, Entonces, yo creo que, y no lo buscamos, como dice Gerardo, es simplemente natural. Cuando estamos yo y él tomando fotos, pues estamos riéndonos, ¿no? Y eso, pues, se plasma también en la fotografía misma, ¿no? Que Ujú. especialmente la de Gerardo, hay muchos momentos cómicos, ¿no? Y también en los textos.
Ujú, Bien, sí, la fotografía y los textos definitivamente exaltan muchas emociones diferentes. ujú. Muy bien. Marie? Yeah, Gerardo, well, that will depend on the circumstances that surrounded the photos. We are always looking for a balanced, because they used to narrate horrible stories. But we are always looking for that spark of humor, because in life, not everything should be bitter. Humor, it's very much ours. We both share similar likes. Daniel said the practice of photography is something we take seriousness, with the most utmost seriousness, very serious. At the same time, we spend a lot of time laughing and finding the humor everywhere, no? Even in the darkest, in the unlikeliest of places. Pretty much. Bien, bien, muy bien. Thank you. Ya se mencionó que yo pensaba que las fotografías del fotolibro en su mayoría habían sido realizadas en la ciudad de Nueva York, porque es una urbe que de verdad facilita una actividad como esta. ¿Me puede hablar un poquito más de los lugares donde ustedes van para realizar estas fotografías? O Sí. ese safari fotográfico, como le Sí. dice Gerardo. Bueno, indudablemente la ciudad de Nueva York, ¿no? Para un fotógrafo es una mina, ¿verdad? Si Sí. yo voy a Manhattan, por ejemplo, cuando yo regreso a casa, ¿no? Por supuesto, siempre voy con cámara, ¿no? Yo no salgo nunca sin cámara. Si alguna vez se me olvida por cualquier razón y me doy cuenta que no llevo la cámara, pues realmente siento como si me hubieran arrancado un brazo, una cosa así, ¿no? No me acerco a la realidad de la misma forma. Al tener la cámara estoy alerta, es decir, que siento que vivo más, ¿no? Con más intensidad. En el caso de Nueva York, pues claro, al regresar a casa de noche, después de un día en la ciudad, pues son cientos de fotografías a veces que he hecho. No significa que todas sean buenas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí. Ahora, los safaris fotográficos los hemos hecho casi siempre por el Valle del Hudson, ¿no? Yo vivo en el condado de Rockland, muy cerca del río. A mí me fascina, siempre me ha fascinado, ¿no? El río Hudson, ¿no? Que por supuesto que, como ustedes saben, no descubrió, entre comillas, ¿verdad? Hudson, sino que fue ya recorrido en parte por un hispano o hispano-lusitano que fue Esteban Gómez, ¿no? Eso parece que la gente no lo sabe, ¿no? No. Pero en fin, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? El hecho que eso está ahí y está lleno de historia, está lleno de historia. Toda esta zona del Valle de Hudson tiene una historia interesantísima, por ejemplo, cuando se habla de la revolución, ¿verdad? Mm, Eh, Americana. Aquí, por ejemplo, había minas, ¿no? De hierro, y ese hierro fue fundamental, ¿no? Para la lucha en contra de los ingleses, por parte, por supuesto, yo, de los continentales, etcétera, ¿no? Hemos visto incluso cadenas, enormes cadenas de eslabones, enormes de hierro, ¿no? Que tendían de un lado al otro del Hudson para que no pudieran pasar los barcos, ¿no? Ingleses, una cosa fascinante. O sea, está llena de historia. Y el hecho de que yo viviera aquí o que viva aquí, ¿verdad? Y espero seguir viviendo un poco más. Aquí también en este condado, pues era lo más sencillo, era lo más fácil, simplemente, ¿no? Evitábamos no todo el tráfico y toda ¿no? La terrible conmoción de Manhattan, etcétera, para ir a estos pueblos. Estos pueblos que indudablemente tienen una población hispana, algunos más, algunos menos, bastante importante, ¿no? No hacíamos ningún tipo de plan en absoluto. Simplemente Daniel con su automóvil, ¿verdad? Y yo, entonces, ¿a dónde vamos? Pues donde tú quieras.
y emprendíamos la ruta al norte casi siempre y pasamos pues al pasar el Bear Mountain Bridge, el puente de Bear Mountain, ¿no? Cruzamos por Cold Spring, por ejemplo, ¿no? Íbamos a Beacon, otro de nuestros lugares favoritos, ¿verdad? Y por supuesto también Kingston, que como ustedes saben fue la primera capital del estado de Nueva York. Eso ha sido un poco. Después nos separamos un poco del río, por decirlo así, pero a mí me ha interesado siempre mucho, ¿no? Y la idea mía era un poco más adelante, quizás si puedo hacerlo, ¿no? Es publicar un libro con fotografías, ¿no? Del Valle del Hudson. Desde aquí, desde el condado de Rockland, yo estoy muy cerca de Rockland Lake, ¿no? El lago de Rockland, que además está lleno de historia. Pero en fin, eso ya nos llevaría muy lejos. El caso es que estos pueblecitos son realmente los que nos interesaban más. Y incluso a veces ella ha dicho, íbamos y estábamos no solamente un día haciendo fotografías, sino nos quedábamos simplemente, ¿no? Cuando no había clases, etcétera, ¿no? Eh, y nos quedábamos pues 2 días, incluso 3 días, caminando y caminando y caminando. Esto fue fotografía callejera, ¿verdad? Y también tú dijiste antes, y es importante, que muchas de estas fotografías son lo que yo llamo no retratos furtivos, es decir, la persona, ¿verdad? No se da cuenta. Hoy en día, ya digo, ya lo dijo Daniel Fernández, parece que todo el mundo tenemos la misma cara, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un nieto de 3 años, ¿no? Y entonces, cuando yo le hago fotografía, no quiero de ninguna manera que pose, que no me diga chis ni tonterías así, ¿no? Hay que buscarme el momento exacto, ¿verdad? De la tristeza, de la alegría, del asombro, etcétera, ¿no? Sin que haya ningún tipo de pose. Creo que es importante. Posar es llevar una máscara. Y ya tenemos muchas máscaras. La misma palabra persona significa máscara. Sí, correcto, sí. Daniel, un pensamiento. Bueno, es tal como lo dice él. Yo creo que Nueva York es una ciudad maravillosa, siempre llama, ¿no? Sí. Y el estar allí hay que traer la cámara siempre. Siempre que voy, igual voy con mi cámara. Pero tiene que ser la ciudad más fotografiada del mundo, yo creo, ¿no? Sí, Nueva yo York. creo. Entonces, también queríamos explorar otros rincones, ¿verdad? Menos explorados, que han recibido menos atención. Y también eso hacemos lo que llaman en inglés el road trip, ¿no? Ajá. Tomamos el coche y nos vamos al azar, a veces ni siquiera sabemos a dónde vamos, ¿no? Y de repente algo nos llama la atención, aparcamos, sacamos la cámara y nos perdemos 3, 4 horas y podemos estar lejos, ¿no? De repente se hace noche y ahora hay que volver. Perdemos toda noción del tiempo y todo, pero yo creo que eso es parte de la maravilla, ¿no? El ir a lo que a lo que no te esperas, ¿verdad? Que eso es parte de la magia de la fotografía de calle, es esa, ¿no? Que un fotógrafo de bodas, por ejemplo, sabe lo que va a fotografiar, ¿verdad? Un fotógrafo de quinceañeras también, ¿no? Pero un fotógrafo de calle nunca sabes lo que te vas a encontrar en la calle. Claro. Y yo creo que eso tienes que estar abierto a todas las posibilidades y darle rienda suelta a la cámara, ¿no? Que casi le cedes tu voluntad a la cámara y te lleva a donde te quiere llevar. Y a veces, perdona, y a veces ocurren también estas aventuras, ¿no? En que nos hemos visto en algún aprieto, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta y a lo mejor, pues no sé, entramos en el patio de una casa sin darnos cuenta y de pronto lo que vemos es la policía. La policía. Llega la policía y tenemos que hacer toda una explicación y por qué hacen fotos y toda esa historia, ¿no? Eh, También hemos hecho fotografía en cementerios, ¿no? Dirá, bueno, ¿esto qué es los cementerios, no? Pero siempre nos ha interesado también yo tengo toda una serie, ¿no? De cementerios. Y a veces pues hay problemas también, ¿no? Porque hay que tener permiso para esto, ¿no? Así que, pero en fin, han ocurrido tantas cosas que sería para escribir otro libro, solamente contando las aventuras, ¿no? Well, some sentences. It's hard to follow. Gerardo mentioned New York is a treasure for photographers. I always carry my camera with me. I'm always alert. I feel vibrant. Sometimes I shoot hundreds of photos during a day, especially around the Hudson Valley. I would like to publish a book with photos of Hudson towns.
and Gerardo mentioned something like we wanted to explore the towns and people in the Hudson Valley which have not received the same level of attention that New York City has. Well, bueno, creo que vamos a tener que parar aquí las preguntas para continuar con otra parte de este programa. Y simplemente para cerrar mi parte, quiero decir, lo voy a decir en inglés, that within the multiple dimensions this innovative and transcendental photo book has to offer, I can mention first the images which provoke visual emotions, as well as combined with the text, the experience can be intellectually stimulating as it highlights the human condition in many of its faces. For me, this book has been an amazing experience, and I congratulate you both. Daniel and Gerardo, we have more to come, so I will hand it over to Dr. Kiribitey to continue with this interesting conversation with our guests. Muchas gracias otra vez, Gerardo y Daniel. Ha sido un placer. A ti. Thank you very much to our moderator and to our panelists for this meaningful and charming conversation. The authors have selected 2 images from the book, and they will read the stories associated with each photograph. But before doing so, we would like to invite the audience to type in, to take 1 or 2 minutes to share in the chat emotions, perceptions, comments, or even stories that these 2 images that you see projected now would evoke for you. Just 1 minute. Mhm. Mhm. Glamorous lady. Joy. Nostalgia. Free-spirited woman who is unapologetically herself. That's good. Bravery, the one on the right, happiness and doubt. Mhm. Living the life in both pictures. Hmm. Anything else? The one on the right represents the beauty of human connection. Mhm. Cheerfulness and confidence. Well, thank you all for your thoughtful comments. And now we'll hear from the authors who will share the stories behind each photograph. Oh, sí. Pues esta foto es de Gerardo, ¿no? Ahora empiezo. El título es Santa Betty Goodall, mártir, ¿no? Y evidentemente está inspirado en el título, ¿verdad?, de Unamuno, ¿verdad? San Manuel Bueno Mártir, ¿verdad? Entonces está hecho en forma de monólogo o de carta, ¿verdad?, de una señora que escribe o habla con un psicólogo o psiquiatra. Y dice así: Doctor Salamanca, acude usted con la esperanza de que me ayude con un asunto urgente. Mire, se trata de mi mejor amiga Betty Goodall, de 77 años, que padece de un extraño mal que me tiene muy consternada. Y no es de extrañar, Betty, la pobrecita, es la persona más desgraciada que conozco. Es como si todas las fuerzas oscuras del universo se hubieran conjurado y cebado con ella para hacerla sufrir. Su marido, tan guapo y decente que parecía al principio, resultó mujeriego, despilfarrador y, lo peor de todo, ludópata. Por desgracia, la geografía salió con el vicio, pues sépase usted que radicamos en Verona, Nueva York,
a escasas 25 millas de los casinos de los indios Oneida, de donde no había manera de mantener alejado al desdichado. Fue allí y en los hipódromos de Saratoga donde dilapidó no solo cuanto ganaba, sino también hasta el último centavo de la herencia familiar de Betty. Pero bueno, tras 26 años de aguantarlo, el cielo se apiadó de ella, fulminando al marido de una lacerante y justiciera cirrosis. Lo único bueno que le había dejado a aquel infeliz fueron sus 4 hijos, una hembra y 3 varones. Pero ¿a qué no sabe qué? Pues que a uno se le fueron muriendo los varones, el primero en un accidente automovilístico, el segundo en la guerra de Afganistán y el tercero de una embolia pulmonar. Y de la hija, ¿qué le digo? A veces pienso que sería mejor que también hiciera mutis, pues heredó el gusto por el trago y el carácter abusivo del padre. Culpa a Betty de todos sus males. Le roba cuanto puede para el vicio y ha llegado hasta golpearla. Betty hasta vendió su casa para pagarle un programa de rehabilitación que fue como echar el dinero al río. En fin, sé que nada de esto es tan extraño, ya que al fin y al cabo de desgracias está lleno el mundo. No, lo que en verdad me desazona es que, fíjese, a pesar de todo, Betty insiste en ser feliz. De verla por la calle, cualquiera diría que su vida ha sido un lecho de rosas. Resuma alegría por todos los poros. Además, se ha vuelto muy estrafalaria, más estrafalaria que nunca en la vestimenta, poniéndose encima cuanto sombrero raro y gafas ridículas se encuentra en tienduchas de segunda mano. Luego están los otros comportamientos aún más inquietantes. Fíjese que anda siempre deshaciéndose por los demás. Se quita el abrigo en pleno invierno al ver a cualquier vagabundo tiritando. Se queda sin comer para darle de comer a los vagos. Ah, y no puede ver a un niño llorando. Trae el bolso a reventar de golosinas para contentarlos. A ver, dígame, ¿cómo puede ser que una persona así sea tan feliz? ¿Cómo puede ser tan generosa y buena cuando la vida se ha mostrado tan mezquina y despiadada con ella? ¿Lo hará por orgullo, porque no quiere que la gente sienta pena por ella, o por una suerte de imperativo moral, porque cree que es su deber ético obrar así? ¿Será que se siente mejor persona que los demás? Que yo. ¿Seré yo mala persona? Le tendré envidia. Estoy que ya no puedo más. Por favor, ayúdeme, se lo ruego. Ya, hasta aquí. Bien. Muy bien. Gerardo. A ver, la otra. Es curioso porque eh, estas fotografías, tanto la mía como la de Daniel, no las hicimos juntos. Fotografías que teníamos realmente y que por cualquier razón no se nos pensábamos que se adaptaba muy bien al libro. Cuando yo vi esta fotografía de Daniel, me causó una gran, creo que alguien lo ha dicho, ¿no? En el chat, una gran alegría realmente, ¿no? Pero yo no sé si será por mi carácter morboso, por decirlo así, o algo, que lo que uno piensa siempre, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la sonrisa? ¿Qué hay detrás de la fotografía? Ellos no nos han contado nada, es totalmente inventado, tanto, ¿verdad? Lo de Betty como lo que voy a leer ahora de esta pareja, ¿no? Es inventado. Eh, podría ser, no podría ser, ¿verdad? Y eso queda un poco en el aire. Hace unos años, ¿no? Leí algo de este pintor que sufría de Alzheimer, ¿no? Y se podía ver a lo largo de los últimos años y tal, ¿no? Cómo se iba deteriorando, ¿no? Su pintura misma no reflejaba ese deterioro, ese declive, ¿no? Que causada por la enfermedad. Ya digo, esto es un poco invención. Dice, el caso de Max Forster. Dice, residencia de Max Forster, pintor, y Patricia Forster, historiadora del arte. Londres, 28 de diciembre del año 2000. Siento molestarla, señora Forster, a tan pocos días de la muerte de su esposo, pero la International Arts Magazine, para la que trabajo, me ha pedido que la entreviste sobre los últimos años de su marido, el pintor Max Forster, que al parecer sufría del mal de Alzheimer. Sí, sí, pero antes mire esta fotografía. Ahí se nos ve tan felices, bailando en la calle un día que pasábamos por Piccadilly Circus. Pero yo
ya había notado que mi esposo tenía problemas para anudarse en la corbata. Se olvidaba del día de la semana en que estábamos y después, a medida que sus facultades cognitivas iban mermando, no recordaba ni el mes ni el año. Se equivocaba siempre en las cuentas más sencillas y le costaba un gran esfuerzo firmar su propio nombre. Empezamos a preocuparnos. Consultamos al doctor Oliver Jackson del Grupo de Investigación de Demencia del Instituto de Neurología de University College. El doctor Jackson nos dijo que para saber a ciencia cierta qué dolencia aquejaba a mi marido, convenía que se le hiciera una resonancia magnética. 2 días después, el doctor Jackson nos llamó. La resonancia magnética revelaba una atrofia generalizada en el cerebro de mi esposo. En otras palabras, Alzheimer. ¿Cómo reaccionó su esposo ante noticia tan devastadora? A partir de ese momento, mi marido solo pintó autorretratos. No sé si habrá visto el libro donde se reproducen los autorretratos de Max, que fue realizando hasta su muerte. Mire, para empezar, compare este autorretrato de 1967 con el último de este año 2000. La diferencia es enorme, pero incluso en el autorretrato que pintó el primer año, ya notaba yo que algo había cambiado. Por ejemplo, el fondo del cuadro no era más que un manchurrón gris. El autorretrato que pintó en el 96 parecía obra de un pintor expresionista. Fíjese en sus facciones, ya no aparecen tan claras y bien delineadas, sino borrosas y burdas. Mi esposo se sentía aplastado por una terrible depresión. Apenas comía, se levantaba por las noches y casi en la oscuridad le daba algunas pinceladas al cuadro que estaba pintando o tratando de pintar. Cuando vi el autorretrato que había pintado a lo largo del 97, se me saltaron las lágrimas. Apenas si se podía reconocer el rostro de Max. A lo largo del 98, Max siguió pintando. Tal vez pensara que mientras siguiese pintando, su identidad no desaparecería del todo. Su último autorretrato es solo un borrón, unos brochazos negros que cruzan y recruzan el lienzo. Thank you very much, Gerardo and Daniel, for these wonderful stories. We have 2 questions, and I would like to ask our authors to respond it in English and to please be brief, since we have to be mindful of timing. The first question I just translated into English because it was written in Spanish. Some contemporary creators believe that the visual is displacing the textual. Do you agree or disagree? Displacing the text. In a way, I would say yes, no, because of the influence of the media and all of that, no. But the text is still there. I think there's no way you can forget about the writing and words, etc. Right? In general, I would say the writing. Now, in the beginning, we thought that now with the e-books and all that, no, the written books were going to disappear, but that is not happening. It's not happening, no? It's true, for example, in my case, I would find very, very, very hard not to read, let's say, a novel, on the screen. There is no way. Imagine, reading War and Peace by Tolstoy. There's no way I can do it. And in this case, Daniel and I have the same feelings, about books. Not only because of the written text, because of the smell of the paper, the ink and all that. So I don't think so. There is a tremendous influence of, obviously, the visual aspect, but the written text is still there, and I think it's going to be there. Thank you, Gerardo. And the second question for Daniel, is there any memory or a special anecdote you would like to share about those photographic trips? There are many, too many, but one day, this is brief. This is in Newark. We were taking pictures. There was a church, evangelical type of church,
and they invited us in. You know, somebody, we got in there, and all of a sudden we're in this. We couldn't get out of there. They didn't want to let us leave the place. And I took a picture of the minister, who was a woman. It's in the book, but it was a very interesting idea. It was a very interesting thing that happened there, because we all of a sudden we were in this world that we had no idea existed, and we couldn't get out of it, you know, in a way that was, because they were in the middle of a service, and then we had our cameras and we started taking pictures and people started looking at us. It was a very awkward type of situation. And then they took down our names and numbers because they wanted us to come back next week. Oh, I'm sorry to say we did not go back. that was interesting. Thank you very much again to our moderator, Mayra, and our distinguished panelists, Gerardo and Daniel, for this enriching conversation today. I will also thank the audience for being here and for participating. And I think this concludes our online presentation of Instantáneas a Dos Voces, and we wish you all a very good afternoon. Muchas gracias. Thank you so Muchas much, gracias. Dr. Thank you. Gilbert. Muchísimas Thank you. gracias. Tenemos una pregunta para el libro. Si alguien quisiera accesarlo, es algo que pueden encontrarlo ellos en alguna tienda, en Amazon. Si nos pueden dejar saber rapidito. Gratuito en línea, ¿no? Si lo buscan, está en el sitio web tanto de Gerardo como el de la, ¿verdad? Ahí va a estar el sitio web de Gerardo y lo pueden descargar. Fantástico, Sí. muchísimas gracias. Fue un honor tenerlos con nosotros. De verdad que bastante impresionante el trabajo que cada uno de ustedes hace, y realmente para nosotros fue un honor tenerlos y descubrir un poco más de esa aventura en fotografía y en historias que compartieron con nosotros. Solo recordarle a nuestra audiencia que nuestros Tuesday Times Roundtable, they continue next week. This time around, we're coming in person. So we're going to be in GC 150 on a session on credit one-on-one, how to build, manage, and improve your credit score. And this is going to be led by Bank of America. If you have feedback about Tuesday Times Roundtables and you would like to provide us with your feedback or share your positive thoughts as well, you may go to go.fiu.edu/TTR feedback. Thank you, everyone, for being present today, for participating, and also for being with us. We wish you all a wonderful day. Thank you. Thank you. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Gerardo, Gracias. Daniel y Todos. Mayra. Al contrario, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Adiós.